No andaba perdido ni andaba de parranda, andaba trabajando. Esta vez vamos a trabajar con este ejemplo. Y sí, efectivamente ahora vamos a hablar de el Drombos. Es un dispositivo que cuando salió a mí me emocionó y me causó un poco de conflicto. Y luego lo empecé a usar y no me gustó, no lo usaba para nada. Le encontré algunos sonidos extraños y había cosas que simplemente no me gustaban del Drombos que me comprometían. Así que estas son tres cosas en las cuales creo que te deberías de fijar si quieres usar el Drombos, porque pueden estar pasando y probablemente no te has dado cuenta. Soy Juan Carlos Sotelo y vamos a aprender un poquito más sobre el Drombos. Entonces, pues yo veo que la mayoría de la gente o los trucos en internet dicen, vamos a poner el Drombos justamente en la batería, ¿no? Como en todo el bus de la batería. Y quiero hablar de un fenómeno que me parece que no mucha gente tiene claro, que es que el Drombos, uno, como que siempre está generando algunas frecuencias. Te voy a enseñar varias mediciones de esto, ahí en frecuencias bajas. Pero más bien ahorita vamos a forzar el ejemplo, vamos a hacerlo muy audible. Entonces voy a poner el boom hasta arriba, ¿no? El boom es cuánto quieres de estos subgraves que genera y el decay es cuánto duran estos subs que genera, ¿va? En una frecuencia que sea muy audible en cualquier sistema, por eso escogí 65 solamente por eso, aunque quizás me convenga más re, así que vámonos a re. Si mueves la frecuencia, aquí abajo te pone en qué nota estás y luego le haces nada más una vez clic y ya te da por completo esa afinación específica. No estoy utilizando nada de lo demás, estoy tratando de dejarlo lo más limpio posible para que solo escuches el efecto de este. Entonces le voy a dar play solamente a mi batería. Voy a apagar el Drombos. Y sí, suena muchísimo porque tengo este decaimiento súper largo. Vamos a hacer ese bombo más cortito. Ya tenemos identificado el sonido de ese. Hay una cosa que creo que no mucha gente se ha dado cuenta y es que otros instrumentos y otras percusiones pueden disparar el Drombos y esta parte de aquí de bajos, como de subs que se generan, pueden ser disparados no solamente por algo como un bombo, sino por cualquier otro instrumento que se acerque a ese rango peligrosamente. Entonces supongamos por un momento que tú tienes toms y aquí tengo yo pues un tom que nada más programé un poquito continuo. Ajá. Ese tom, dependiendo de qué tan abajo llegue, va a disparar o no a mi Drombos. Entonces, para poder controlarlo desde un solo lugar, lo que tengo es adelante del tom, lo tengo pues más o menos abajo. Si yo apago este ecualizador, quiero que escuches cómo suena. Si te fijas, no llega tan abajo. De hecho, podemos verlo en el medidor. Normalmente usaríamos el Spectrum dentro de Ableton, pero prefiero uno flotante, nada más para que podamos estar en otras partes de las ventanas y veas cómo, pues, cómo abarca más frecuencias, ¿no? Aunque el tono principal está aquí alrededor de los 400, que aquí mismo me lo está marcando, fíjate cómo hay información, pues aquí relevante en 100. Y está alrededor de los menos 28, menos 30, por ahí hay un piquito o algo. Entonces, si yo le quito esto de abajo, le doy bastante espacio, ¿va? Y esta frecuencia la tengo conectada aquí con una sola perilla, utilizando un dispositivo de Max que se llama Map 8, que viene totalmente gratis con tu Ableton Live Suite. Y entonces puedes asignar muchos parámetros dentro de la sesión a un solo control general y luego esto lo tengo asignado aquí a mi macro 3, que es el control de frecuencias. Entonces desde el push yo tranquilamente puedo mover la frecuencia y se mueve tanto este ecualizador como este ecualizador que me permite cortar, ir más abajo o ir más arriba. Y aquí estoy haciendo el movimiento opuesto para que escuchemos solamente cómo se generan esos subgraves y no sea un nada más lo veo aquí, ¿va? Voy a tener prendidos los dos ecualizadores. Y voy a empezar a acercarme hacia abajo en frecuencia. Entonces acuérdate que en el tom estoy cortando de aquí para abajo hasta aquí. Es un movimiento completamente opuesto, ¿sí? Lo que está haciendo el otro EQ, te recuerdo que es este movimiento, ¿sí? Entonces,
Conforme voy bajando, fíjate cómo ese tom va a disparar al drombos. Desde ahí ya lo está disparando y estoy alrededor de los 70 Hz. Es bastante abajo. En realidad lo probé también más arriba, lo probé alrededor de los 90 y me di cuenta que también ya se estaba disparando. Mira, lo voy a poner en 95 y ahí está. Ya está disparando a ese drombos. Y si además lo comprimo y le hago cosas, entonces, si el Drombos lo que está intentando resolver es tener muchísimo más frecuencias bajas en esos bombos que necesitas, hay un riesgo de ponerlo dentro de todo el bus de la batería, porque puede ser que no te estés dando cuenta que algo como un tom o una tarola más grave estén disparando a ese Drombos otra vez y entonces eso va a estorbarle a tu bajo. Existen mil y un recomendaciones para cómo dejar espacio en frecuencias bajas, como para que nos tengamos que estar obsesionando con de todas maneras le voy a poner el Drombos y voy a ponerle un chorro de boom y le voy a poner decay porque tiene subs y suena muy interesante. Entonces, eso pasa y estaría bueno que te des cuenta. Situación 2. Hay un tema con escoger justamente la frecuencia del drombos, ¿no? Una solución para eso, que a mí me parece que tiene mucho más sentido, es, en vez de tenerlo en el bus de la batería, que casi nunca me funciona, de alguna manera tengo que poder agrupar a mi batería, pero dejar solamente los elementos graves como el bombo, y más bien se lo pongo solamente al bombo, ¿sabes? Este es mi canal de bombo, y prefiero que solamente lo tenga mi bombo y no lo tengan los toms. De esta manera, no importa que se estén disparando toms y bombos, pues nunca se va a disparar y nunca va a generar esos subgraves que no necesito que se generen. Y podrías probar usarlo de forma creativa, como esos videos que he estado haciendo de usos creativos de, y ver qué pasa si tratas de ponérselo y aprovechar el boom en otro tipo de instrumentos, por ejemplo, la tarola. Si le picas este audifonito, lo que haces es escuchas únicamente los subs. Entonces primero vamos a ubicar dónde suena. Te das cuenta de que de todas maneras está generando ahí unos subs que no necesitas. Y además siempre veo que tiene este extraño bug en el cual después de que genera esas frecuencias bajas, se quedan sonando. Aquí lo estás viendo, no estoy inventando nada. Y hasta que no lo apagas, pues no se resetea porque se queda ahí sonando. La gente justamente usa el decay muy largo y no se da cuenta de que esto pues quizás dura demasiado. Te lo voy a mostrar de otra manera con este mismo plugin que es un gran medidor, que es simplemente un historial, ¿no? Un historial de frecuencias a lo largo del tiempo. Entonces, de derecha a izquierda vas a ver cómo empiezan las frecuencias. Y cuando uso el decay muy cortito, pues ahí está, es muy, muy cortito. Pero cuando yo alargo el decay, quiero que te des cuenta de cuánto dura. Es prácticamente todo el golpe e incluso si te fijas ahí sigue sonando poquito, 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 poquito y eso estorba. Vean todo lo que sigue sonando. Ahí se alcanza a ver, mira. Y estos son 2 segundos, 12 segundos. Lleva 12 segundos sonando y eso es información que no necesitas. Entonces, por favor, ten mucho cuidado con el decay del drombos, ¿no? Es muy importante tener consciente cuánto dura realmente este decay para que no te pasen cosas que quizás no alcanzas a escuchar. El otro factor que creo que es muy importante es el tema de en qué nota afinas ese drombos. Es muy emocionante simplemente ponerle una frecuencia baja que se sienta bien en tus audífonos o en tus bocinas, pero siempre debería de corresponder un poco con la tonalidad en la que estás trabajando. Ahora, esto que yo hice de ejemplo no tiene una tonalidad únicamente. Aunque yo podría intentar ver lo que estoy tocando quizás como un si dórico,
eh, pero el re corresponde con la primera mitad de mi línea de bajo. Entonces, si yo me voy solamente con mi línea de bajo y veo mi re, pues ahí funciona, y después voy a un mi y después voy a un do. Pero quizás es algo más como un y luego va un si. Entonces, quizás esto se parezca más a un si dórico. Acuérdate que puedes utilizar las escalas dentro de los clips para terminar de revisar un poco a qué corresponde. ¿Ves? Los 3 grados de mi bajo corresponden un poco con un si dórico. Y si yo aplico esta misma escala en mi piano, puedo ver que pues todas mis teclas, todas mis notas, casi todas están dentro de ese si dórico, excepción de esta última que ahí aparece por un instante muy breve y no me quedo mucho tiempo ahí. Entonces, quizás en vez de dejarlo en un re, debería de dejarlo en un si. Lo estoy empujando hacia arriba simplemente porque necesito que se escuche en cualquier lugar ahorita. Vamos a bajar un poco hacia el si y vamos a comparar. Y aquí el tema es entender completamente un poquito de música, ¿va? Vamos a intentarlo y si tienes dudas de música, podría intentar hacer algunos videos. A mí sirve para practicar. Soy alguien que no suele explicar música, pero básicamente lo que está sucediendo es que cuando yo estoy tocando en un si, en este si de aquí, lo que pasa es que si yo toco medio tono arriba cualquier otra cosa, esto básicamente raspa, digámosle ahorita así. Y esta es una distancia en notas que no es muy cómoda de escuchar en frecuencias bajas. Por lo general te conviene irte un poquito más lejos. Entonces, si normalmente mi bajo estaba en un re y a lo mejor este re está un poquito alto y mi bajo llega acá, lo que va a pasar es que mi bajo estaba haciendo re, luego mi y luego si. Entonces, tengo que tener cuidado porque aquí estoy cerquita, quizás no es tan incómodo, pero estoy muy cerquita. Aquí hay una nota en medio y estos son 2 semitonos de distancia. Pero cuando yo lo mando al si, mi bombo, fíjate cómo tengo más espacio hasta la siguiente nota del bajo. Y eso me deja más comodidad y es congruente con la tonalidad en la que estoy componiendo. Yo sé que mucha gente compone muy de oreja y a veces hay como ambigüedades en qué escala estás. Y por eso a veces también existe el riesgo de que una nota que escoges, dependiendo de cómo cambias de acordes o las cosas que utilizas, de repente empiece a rozarse con otras frecuencias de pads que hagas muy graves, de bajos o de leads que tengan muchas frecuencias bajas. Entonces, esa es la segunda cosa que creo que podría ser muy delicada. Y la tercera es básicamente que sin importar a qué se lo pongas, ya sea solamente al bombo o solamente a un bajo o solamente a cualquier cosa, lo más probable es que te modifique seguramente bastante la ecualización, el tono. Y creo que una de las cosas que buscamos mucho desde que estamos escogiendo los samples y los sonidos es que nos guste mucho el sample. Y si en el primer proceso ya estás modificando el sonido, pues entonces te estás alejando de ese primer sonido que te gustó. Y no siempre a un proceso como el drum boss te va a llevar a un mejor lugar. Simplemente va a sonar distinto, sí, porque algo está haciendo, aunque esté prácticamente apagado. Entonces, esa es la tercera cosa con la cual yo tendría cuidado. Si lo empezamos a usar de formas raras y lo utilizo más bien como el compresor de las teclas, de entrada me doy cuenta que estas logro que no disparen el low end y eso me parece increíble. Pero voy a empujarlo un poquito más, voy a activar el compresor que inmediatamente me sube el volumen y eso me choca un poco. Entonces siempre tenemos que nivelar un poco. Y a lo mejor quiero quitarle un poco más de transiente a mi piano, que más bien es como una suma de reverberaciones. Lo apago. En realidad podrías utilizar el drum boss como una saturación disponible, desactivando todo lo del boom y jugando un poquito con el crunch, el drive y con la sección de transientes. La sección de transientes lo que hace es pues exagera el ataque y corta un poco el decaimiento o aumenta el decaimiento y corta un poco la transiente. Entonces son 3 cosas que creo que estaría buenísimo que te fijaras ahora que utilices el drum boss y te replantees un poco si realmente es una buena decisión simplemente siempre aventárselo al
canal de baterías, pueden estar pasando cosas que simplemente no te habías dado cuenta. Y voy a estar pasando varios datitos de estos, tratando de ayudarte a poner atención en lugares que quizás no habías volteado a ver con detalle. Si te gustan este tipo de videos, no olvides comentar, darle like, compartir y hacer todas esas cosas que dice la gente en YouTube. Yo soy Juan Carlos Sotelo y gracias por escuchar.